Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Fater Talks. En el día de hoy vamos a hablar sobre una serie de habilidades o competencias necesarias para alcanzar nuestros objetivos en prevención y lograr la ansiada cultura preventiva. Hablamos de habilidades tales como el liderazgo, la inteligencia emocional, la comunicación asertiva o la gestión de equipos o conflictos. Y para hablar de todo ello, hoy tenemos el placer y el lujo de contar con un experto de la talla de Javier Gay de Líbana. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar con vosotros. Igualmente, un placer, el placer es nuestro. Javier es conferenciante, consultor y formador, además de ser responsable pedagógico de Walking Formación. Y bueno, además tiene una amplia experiencia de muchos años como directivo en grandes empresas, ¿no? Bueno, antes de entrar en materia, como siempre, informaros que tenemos el chat habilitado para que, bueno, todos los que hoy estáis con nosotros podáis comentar todo aquello que estiméis oportuno. Y además, también si queréis, tenéis la oportunidad de hacer alguna pregunta a Javier, que luego después, al final del todo, si da tiempo, pues se la trasladaremos. También informaros que esta sesión está siendo grabada para posteriormente subirla a nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales. Y bueno, Javier, por entrar, ir calentando un poco, y entrando en materia y ir calentando motores, como se dice, ¿no? Ahí. Haciendo un poco conceptos. Muy bien. En prevención siempre decimos que, bueno, que es muy importante tener una estrategia que marque un poco el camino para lograr los objetivos, ¿no? Sin embargo, tú hablas de otro concepto, sí, que es el de estrategia, ¿no? Correcto. ¿Qué es este concepto y cómo influye en las organizaciones? Pues fíjate, la estrategia siempre está orientada al negocio. Son estrategias de mercado, políticas de empresa puntuales que siempre van enfocados al mayor impacto económico para el negocio. Diríamos que la estrategia está enfocada más cara al exterior. Y yo le llamo intrategia a la estrategia interna. Y te pondré un ejemplo muy claro. Cuando vienen unos amigos a casa a cenar, ¿qué hacemos antes de que lleguen? Bueno, pues ponemos bien la casa, la decentamos un poco, ¿no? Queremos que sea justo. Claro, cambias la toalla del baño, haces un repaso, etcétera, ¿no? Y estás como más tranquilo, ¿no? Mientras alguien se dedica a cocinar, yo soy un poco cocinillas, pues lo que haces es arreglar la casa para dar una imagen, ¿no? De reputación un poco, ¿no? Normal, como mínimo, ¿no? Bueno, cuando se van ya no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero lo importante es esa planificación. Cuando tú tienes la casa ordenada por dentro, todo funciona mucho mejor. Y a esto le llamo estrategia. La estrategia tiene tres patas fundamentales. La primera es negocio, tener ingresos, lógicamente tener clientes. La segunda es el liderazgo, la estructura directiva, fundamental. El estar bien dirigido, ¿es importante o no? ¿Verdad que sí? Es muy importante estar bien dirigido. Y como suele decir, o se suele decir, las personas no se van de la empresa, se van del líder o del jefe, ¿de acuerdo? Es sacar lo mejor, influir para sacar lo mejor de cada persona y mejorar las pequeñas incompetencias que todos tenemos. Y la tercera, que es fundamental, es el clima laboral, ¿de acuerdo? El clima laboral es fundamental. Y el clima, como todos los climas, tiene dos aspectos, temperatura y grado de humedad. No es lo mismo 30 grados en León que 30 grados en Barcelona porque la sensación de humedad es mucho más alta. Y hay personas, directivos incluso, o personal, que suben el grado de humedad por su actitud, ¿de acuerdo? Entonces lo que no se puede permitir es tener un grado de humedad muy alto. Y por eso el líder tiene que tener siempre el termostato, ¿no? El poder calibrar qué temperatura y sobre todo qué grado de humedad hay, ¿no? Para poder anticiparse y resolver el conflicto. Estos tres aspectos, negocio, liderazgo y lo que sería clima laboral, todos ellos tienen un denominador común, un catalizador que es básico y fundamental, que es la comunicación. El 90% de conflictos en una empresa son de comunicación. Y si lo pensáis claramente es así. Porque la empresa está formada por personas, ¿no? Entonces es importantísimo. Y dentro de la estrategia, lo que se busca es remarcar o subrayar lo que serían los activos intangibles. Hay activos tangibles, que es todo lo que podemos medir, y los activos intangibles, que es lo que no podemos medir. La motivación del personal no se puede medir, le puedes dar un valor subjetivo. El compromiso, el know-how, las habilidades o las competencias, las actitudes personales, todo ello son intangibles. Si te fijas, por ejemplo, Google, el 80%, Facebook, Google, las grandes empresas, el 80% deriva de los intangibles. Y es que además estos intangibles, todo lo que te estoy diciendo,
repercuten directamente en la cuenta de resultados. Yo digo, cuando hablas con un gerente has de hablar de números y de aspectos económicos, pero es que todos estos aspectos redundan en la cuenta de resultados. Si hay un mal clima laboral, lógicamente estás tapando lo que serían problemas o conflictos internos y no te estás dedicando al negocio. Si eres un mal directivo, lo que estás generando es desmotivación en el equipo. Y todo esto repercute en el negocio, lógicamente. Entonces, la base es la comunicación. Nos hemos de comunicar con los clientes, el líder se ha de comunicar con el equipo y entre nosotros nos hemos de comunicar correctamente sin toxicidades, ¿no? Yo creo que es importante hacer la diferencia en esto, ¿eh? Bueno, el título de este After Talk hace referencia precisamente a sacar a nuestro interior, ¿no? Exacto. Por lo tanto, bajo tu opinión, ¿qué crees? ¿Que un líder nace o también se puede llegar a hacer? Exacto. Yo siempre he defendido el que se hace. ¿De acuerdo? Fíjate, nosotros cuando nacemos tenemos lo que se llamamos la personalidad genética, que es lo que sería el temperamento, que es innato y no lo podemos modificar, pero sí que podemos modificar los comportamientos, que sería el carácter, lo que conforma el carácter. Los comportamientos los vamos adquiriendo en base a la experiencia, la formación, la familia, la educación, todos estos aspectos y las experiencias sobre todo, ¿no? Ahora que se habla tanto de edadismo y todo esto, las experiencias yo creo que son importantísimas y te van moldeando hacia los demás, hacia ti, hacia el tuyo interior y hacia los demás. Y esos comportamientos son los que se pueden modificar, ¿no? Eso no quita de que hayan personas que genéticamente estén más preparadas para asumir las capacidades, las 3 o las 4 capacidades innatas de un líder. Entonces hay gente que tiene más, tiene más facilidad para absorber esas capacidades, ¿no? Y las capacidades del líder son la capacidad de análisis, importantísimo, que aquí incluye la toma de decisiones, la capacidad de comunicación básica y fundamental para predisponer a mi personal o a mi equipo, importantísimo, y la capacidad de relación, interrelación personal. Un líder tiene que interrelacionarse tanto con clientes como clientes internos. Por lo tanto, son las 3 capacidades. Esto no quita que luego haya la parte de lo que sería el liderazgo emocional, que es lo que hemos de ir trabajando, los comportamientos que comentaba antes y que luego ya te ampliaré con la inteligencia emocional, si acaso. Para una persona con una trayectoria tan amplia, ¿no? en la dirección de equipos y de personas como tú, sí. ¿Qué tipos de liderazgo existen o cuáles son, bajo tu punto de vista, los estilos de liderazgo? Y si la personalidad de quien ejerce de líder también determina la forma en cómo lidera. Oh, y tanto, y tanto. Fíjate, los 4 estilos que siempre, hay en esto hay bastantes teorías, ¿no? Yo utilizo 4. La primera sería el dictador o autoritario. Este sería el primero. Este es el que no da información, el que el ordeno y mando, de alguna manera, ¿no? El segundo sería el demócrata, el que, voy a poner un ejemplo, yo soy un arquitecto, tengo a Natalia, a ti y a María del Mar, que la estoy viendo ahora, y os digo, mirad, la semana que viene vamos a presentarnos al concurso de la estación de autobuses de Vilanova, de aquí de Vilanova, ¿no? Y entonces os pido un mini proyecto. Entonces yo lo que hago es estudiarlos, analizarlos y digo, mira, el que me ha gustado más es el de María del Mar. Pero ojo, quiero que lleve ya el tema, pero mira, María del Mar, la idea de las ventanas de Natalia me ha encantado, la de las columnas del amigo Carlos también, o sea, inclúyelas, ¿no? Y tú serás la responsable. O sea, yo lo que hago participar, pero yo tengo el poder de veto, yo tengo la decisión final. Este sería el demócrata, ¿de acuerdo? Hago participar, etcétera. Luego estaría el compañero, el amigable. Yo ponía el ejemplo, por ejemplo, del Discovery. Si os acordáis, el avión este que iba a la estratosfera tuvo un problema que se rompió en el morro una cerámica, ¿no? Y el comandante en jefe, el líder, lo que hace es ceder al que sabe más la autoridad, en el sentido de que cuando tienes un equipo muy bien preparado, muy técnico, puedes ceder perfectamente el liderazgo en función de la situación y de la circunstancia, ¿no? Hay la suficiente relación y complicidad para poderlo hacer. Y por último, ya sería el transformador, el líder que transforma tanto la empresa, la política de empresa, no la cultura, pero sí la política de empresa, y es que además genera cambios en las personas, ¿no? Es el transformador. Claro, yo siempre hago la pregunta, ¿con cuál te sientes más cómodo? Nadie quiere ser autoritario o dictador, pero a veces también se tiene que utilizar. Entonces, la agilidad de cambio en función de la circunstancia del equipo y de la preparación del equipo es muy importante para poder adaptarte a cada situación y a cada persona. Bueno, sin duda la salud mental del equipo que lidera ese líder, ¿no?
depende en gran medida de cómo ejerce ese liderazgo, ¿no? Sí, ¿Qué influencia, qué papel tiene el líder en temas, ¿no? Como factores psicosociales, el estrés, el burnout, el equipo en el que trabaja? Muchísima influencia. Piensa que como líder tú siempre serás un referente. 2, siempre estarás cuestionado. Por lo tanto, has de tener una fuerza mental importante. Es muy fácil opinar del líder de forma destructiva, pero lo que hay que hacer es empatizar, ponerte en el lugar del líder. Gestionar papeles es fácil, pero gestionar, si se me permite la palabra personas, no es tan fácil, porque de cada persona es un mundo y tiene un perfil diferente. Tienes que invertir tiempo como líder para conocer a tu personal, tanto a nivel de motivación como a nivel de actitud y de conocimientos, ¿no? Y es fundamental. La influencia, fijaros, el líder tiene que marcar los objetivos estratégicos de la compañía. Estoy hablando de política empresarial en función del mercado. Y luego están los objetivos operativos. Es decir, una cosa es el qué y otra el cómo. ¿De acuerdo? Y yo digo más cómo y menos qué en las empresas. Más cómo y menos qué. Pero los qué son fundamentales y hay que comunicarlos correctamente. Falla muchas veces la comunicación. Cuando no hay comunicación hay rumorología, cuando no hay rumorología hay toxicidad. Quiero decir, la comunicación es básica en este sentido. Y hay que predisponer al personal hacia el reto, hacia lo que sería el reto. Entonces yo creo que la influencia es muy importante. Entre el objetivo estratégico que marca el director general o el líder y el operativo hay una cosa que se llama objetivos, hay unos objetivos que se llaman tácticos. Y esos objetivos tácticos son de alguna manera intangibles. ¿Podemos asumir este reto? 2, ¿estamos preparados? ¿Estamos informados? ¿Estamos motivados? ¿Estamos comprometidos? ¿Tenemos los conocimientos? Estos serían objetivos tácticos, ¿de acuerdo? Que me tengo que preguntar como líder cuál es el nivel de preparación de mi gente. Fijaros que es muy curioso, pero hay una empresa que se llama Matrix, que es de marketing digital, que hicieron un estudio en el cual decían que por cada euro invertido en prevención, que tiene la prevención que está dentro de lo que es la estrategia, porque esto, aparte de la reputación, cuando tenemos un accidente, las consecuencias son muy negativas a todos los efectos, muy negativas a nivel económico. Decían que por cada euro invertido en la empresa ganaba 13,62 euros. Se beneficiaba. El ROI era de 13 contra 1. Imagínate. Esto en el año 2016. Yo no te digo ahora cómo podía ser, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en esta situación que hemos pasado de pandemia, de fatiga? Ha aumentado muchísimo, un 45% más cosas. Es una pregunta y además el estrés pasa factura. Pasa factura con fatiga, insomnio, actividad, etcétera. Los 4 puntos del estrés, hubo una doctora que se llama Lupin, una doctora americana, que hizo una encuesta a más de 1.000 personas que les preguntaba qué era el estrés. Y el 80%, prácticamente el 79%, comentaban que era falta de tiempo. Mentira. No puede ser falta de tiempo, porque los niños y los mayores, los jubilados, no tendrían este problema de estrés y tienen problemas de estrés. El niño porque es muy sensible a los cambios, ¿de acuerdo? Y a las situaciones del contexto. Y las personas mayores están más cerca de la muerte y esto genera mucho estrés. Voy a poner el ejemplo de mi madre. Tenía 92 años, no se quería dormir porque no sabía si se iba a despertar. Y esto genera un estrés brutal. Por lo tanto, no es eso. Los 4 puntos de estrés, lo primero son los cambios o las novedades. Cambio o novedad. El segundo es la incertidumbre, no saber lo que va a pasar. Y aquí entra también anticiparnos a cualquier problema o conflicto que puede ser un accidente en la prevención. Yo pienso que es importantísimo evitar la incertidumbre, la incerteza. La tercera es la sensación de descontrol. Cuando nosotros no sabemos por dónde empezar, cuando no priorizamos, cuando tenemos esta sensación de salto de mata, esto genera mucho estrés. Y por último, que duden de nuestras competencias. Esto sí que es muy importante, que duden de nuestras competencias. Imaginaros cuánta gente en los ERTES, han tenido que dejar la empresa, ¿de acuerdo? Se han quedado con alguna de las personas que había y ya automáticamente piensan que están dudando de sus competencias, ¿no? Entonces son 4. Y fijaros que las 4 se han dado en esta pandemia. Las 4. Ha sido una novedad, una incerteza total hasta que no teníamos la vacuna, que ya hemos visto la luz en el túnel. La tercera sería la sensación esta de descontrol.
¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo tengo que hacer? Un cambio radical, más tiempo con tus hijos, más tiempo en casa, no poder salir, etcétera. Y finalmente esto, la duda de nuestras competencias, que yo siempre he dicho, no miréis la tele, dedicaros a activar vuestro cerebro, ¿no? A leer, a disfrutar de ti mismo, ¿no? Que es importante. Por lo tanto, yo creo que es importante que el líder también tenga y sepa perfectamente cuál es el contexto y cómo tiene que actuar en un contexto de estas características, ¿no? Y ahí entra el autocontrol, ¿eh? El autocontrol es muy importante. Sí, sin duda. Qué necesario ha sido un buen líder en estos tiempos de pandemia, ¿no? Y tener un buen referente, ¿no? Desde luego, porque quieras o no, se canaliza todo a través de él. Y ahí es donde se tiene que dar el callo, que se dice, no, ahora tengo que... es un reto. Fijaros que cuando hablamos de personalidad resistente hablamos de las 3 Cs, ¿no? La primera, challenge, que sería que todo es un reto. Y yo tengo que, delante de un reto en la vida es una carrera de obstáculos. Los obstáculos o los rodeas, o los rompes o los saltas, no queda otra, ¿no? Entonces yo creo que el challenge, el reto es importante. Lo segundo sería el compromiso, estar comprometido con tu equipo, estar comprometido con la empresa, estar comprometido con uno mismo, lógicamente. Y el tercero y último sería el autocontrol, tener el autocontrol, porque solo hay 2 cosas irremediables en la vida, que es la muerte y Hacienda. Lo demás se puede solucionar perfectamente. Entonces, bueno, hay que mantener la calma. Uno de los ingredientes del liderazgo es siempre mantener la calma. No hay nada que no se pueda superar. No hay nada que no se pueda superar, excepto las 2 cosas que os he dicho, ¿no? Nos quedamos con ello. Muy bien. Bueno, afortunadamente cada vez más mujeres ejercen el papel de líderes en las empresas, ¿no? Afortunadamente. ¿Cuáles son los rasgos más característicos del liderazgo femenino? Y también qué fortalezas y debilidades tiene este tipo de liderazgo. Bueno, debilidades no voy a decir ninguna porque quedaría fatal, ¿no? Pero es que hay pocas también. Mirad, hay un libro de un señor, un neurólogo y además forense de Barcelona, que ahora está jubilado, se llama Nolas Akarim, ¿de acuerdo? Que habla de un libro que se llama El cerebro del rey. Y habla de las diferencias anatómicas que tienen las señoras con respecto a los señores, ¿no? Y es la siguiente. En primer lugar, nuestros hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, están unidos por abajo por una cosa que se llama cuerpo calloso, del que salen las ramificaciones nerviosas que van a uno y a otro, ¿no? Interconecta los 2 hemisferios. En todas las anatomías, Nolas Akarim recalca y subraya que las señoras tienen el triple de fibras entre la interconexión de los 2 hemisferios cerebrales. Y además tienen el hemisferio cerebral derecho más desarrollado, porque son más emocionales, son las moderadoras, ¿de acuerdo? Son las personas que detectan mucho antes, por este 6º sentido que les da el cuerpo calloso, la intuición femenina y el detectar emociones. Detectan mucho mejor las emociones. Entonces, en este sentido es fantástico. Luego también se ha demostrado que hay el área de Broca, la mujer tiene mucha más fluidez verbal. ¿Quién habla antes, los niños o las niñas? Está claro, ¿no? Las niñas, sí. Las niñas, porque tienen más desarrollado el área de Broca y además ellas, en este sentido, tienen mucha más fluidez verbal. Por lo tanto, a la hora de comunicar, la mujer comunica más ricamente, por llamarlo de alguna manera, el mensaje, ¿no? También hay que decir una cosa, que eso sí que todos tenemos que entrenar. Si yo os dijera que solo utilizamos 700 palabras, siempre las mismas, ¿qué me diríais? Pues sí, es decir, la verdad es que sí, que al final lo piensas y utilizas muletillas, utilizas siempre las palabras en las que te sientes cómodo, ¿no? Correcto. Pues en el diccionario hay 95.000. Por lo tanto, solo utilizamos el 0,7 de palabras que realmente muchas palabras matizan mucho más lo que queremos decir. Son los colores de las palabras. ¿Qué es más importante, el qué decimos o el cómo lo decimos? Está claro, ¿no? Sí. El cómo. Es el cómo. Se puede decir todo bien dicho. Por eso el líder tiene que saber comunicar, ¿de acuerdo? Es fundamental. Es fundamental. Sí. Luego te lanzo una pregunta sobre comunicación específica. Sí. Podrás darnos más detalles. Bueno, actualmente se habla mucho de un término que está muy de moda, ¿no? Como es el de inteligencia emocional, ¿no? Y sí, a veces se utiliza de una forma pues que no del todo correcta, muchas veces por desconocimiento, ¿no? Parece que abarca todo y bueno, hay mucha confusión en torno
entrar en torno a ese término, ¿no? Cuéntanos un poco exactamente qué es la inteligencia emocional y por qué cada vez está adquiriendo mayor importancia dentro de las organizaciones. Pues sí, la verdad, mira, fíjate que sigue de moda y es del año 94 esto, quiero decir que ya han pasado unos cuantos años, ¿no? Y aún quizás nos falta interiorizar lo que es. Yo de una forma muy sencilla, muy fácil, te diré que es la capacidad de resolver conflictos y son esa capacidad que tenemos para resolver conflictos y problemas, que no es lo mismo, relacionados con nuestras emociones y con las de los demás. Nosotros somos emociones con patas, ¿de acuerdo? Es así. Entonces, esa capacidad de resolver conflictos, que no es lo mismo un conflicto que un problema, porque un problema es un conflicto no resuelto, no afrontado. La Dirección General de Tráfico tendría que decir, les aconsejamos que cuando tengan un conflicto lo afronten rápidamente, porque si no lo afronta se convierte en un problema. Entonces la inteligencia emocional es esa capacidad de anticipación y de reflexión ante un conflicto. Y lo segundo también, que es algo muy importante, que es que nosotros tenemos una capacidad de sentir, entender y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Quiero decir, es fundamental. Nosotros podemos cambiar el estado emocional de una persona en décimas de segundo. Pensarlo. Una caricia, un beso, un abrazo, una patada, un insulto, una mala mirada. Es decir, podemos cambiar el estado emocional y tenemos ese poder, que muchas veces lo hacemos conscientemente y otras veces lo hacemos inconscientemente, ¿no? Luego, claro, tuvo la gran suerte de Daniel Goleman, que entró en su equipo Howard Gardner y dijo que no existía una sola inteligencia, sino que ahora son 8 las inteligencias que tenemos, las cuales las dos más importantes son la intrapersonal, que son los comportamientos que utilizamos para nuestro dominio y control emocional y nuestro autoconocimiento, y la interpersonal, que es todos esos comportamientos que utilizamos para relacionarnos con los demás. Somos gregarios y además es necesario, ¿no? la interrelación personal. Por lo tanto, son las dos. Quiero decir, una cosa es la inteligencia emocional como concepto, capacidad para resolver conflictos y problemas con nuestras emociones y los demás, y luego estaría dentro de esta inteligencia emocional las dos que Howard Gardner nos subrayó, ¿no? Que era la intra y la inter. Muy bien, hablabas antes de la importancia de la comunicación, ¿no? Sí. Y efectivamente, en prevención la comunicación es fundamental. Una queja generalizada de todos los que nos dedicamos a la prevención es pues que no se nos escucha suficiente, que el mensaje no cala, que no llega donde tiene que llegar, que no conseguimos sumar efectos o efectivos a nuestra causa, ¿no? Con lo cual, a veces se nos siente tenemos ese sentimiento de frustración, ¿no? De que por más que insistimos, no conseguimos aquello que nos proponemos, ¿no? ¿Cómo te entiendo? Entonces, para ti, ¿cuáles son las claves para una comunicación eficaz y perfecta? Primero de todo, interiorizar que la prevención es básica y necesaria. Es importantísima, porque las consecuencias que se derivan como te comentaba, de una enfermedad, un accidente, una incidencia de este tipo, causa auténticos estragos a todos los niveles: familiar, empresarial, económico, social, pedagógico, psicológico, etcétera, ¿no? Esto es lo primero. Interiorizarlo desde la Dirección General. 2. Predisponer desde la Dirección General o desde el mando intermedio o a quien realmente sea el responsable, predisponer a las personas de la importancia que esto tiene. Te voy a poner un ejemplo. El otro día en una empresa resulta que llamaron para poner en marcha el famoso programa SAP. ¿De acuerdo? La conocéis todos, el SAP, ¿no? Bueno, pues entonces el director general llama a sus dos subdirectores y a uno le dice, oye, mira, no, a los dos, perdona, les dice, me han llamado de SAP, el lunes vienen a poner el nuevo programa y además van a ser 3 meses muy duros. Ya os lo digo, las ventajas y beneficios que luego vamos a tener son importantísimas, pero van a ser 3 meses difíciles. Cuento con vosotros, hemos asumido muchos retos, pero estoy convencido que los vamos a superar. Cualquier cosa, estoy aquí, el líder también ha de ser un facilitador, voy a estar para daros el soporte que haga falta, etcétera, ¿no? Baja uno de los directores a su equipo y lo primero que dice es, señores, tengo que darles una mala noticia. El equipo se queda parado y dice, ¿y qué pasa? Que el lunes vienen estos de SAP, esto va a ser horroroso, vamos a tener 3 meses fatales, aparte del trabajo que ya tenemos tal. ¿Qué está haciendo este hombre con el equipo? Lo está desmotivando, lo está predisponiendo negativamente. ¿Cómo va a estar el lunes, no? El lunes ya el grupo va a estar ya fatal, ¿no? Y en cambio el otro director baja, chicos, al fin van a pensar,
ya era hora. Vamos a tener 3 meses difíciles, lo sé, pero vamos a conseguir ventajas, beneficios, KPIs, vamos a mejorar mucho el proceso. Vende internamente el tema, predispone correctamente al personal. Y esto no cuesta tanto, pero simplemente empatiza con quien va a recibir el mensaje, empatiza con el objetivo, empatiza con las ventajas y beneficios y no con las características del producto. Y seguro que cambia muchísimo la sugestión persuasiva que llamamos, ¿no? Entonces, claro, es muy importante. Otro que sería cómo damos la formación en prevención. Es decir, ha de ser una formación dinámica, hemos de poner ejemplos. Yo siempre digo, bueno, mi método básico es utilizar los elementos visuales, los auditivos y los sensitivos, y llegar al participante, ¿no? Y sobre todo remarcando cuáles son las ventajas y beneficios de tener una estructura preventiva que sea correcta, pues que además te da reputación. Internamente, el ser exigente con la prevención te está diciendo que también eres exigente en otras cuestiones que son importantes para la empresa y que pueden causar muchos problemas difíciles. Por lo tanto, es importante que el mensaje persuasivo tenga 3 patas. La primera sería el logos, el ethos y el pathos. Esto ya lo dijo Aristóteles 450 años, imagínate, antes de Cristo, que dijo que un mensaje persuasivo tiene que tener logos, que el mensaje esté planificado, que esté argumentado, porque te da la razón, el argumento te da razón. 2, ethos, que el mensaje, que el líder o la persona que lanza el mensaje inspire confianza porque está creyendo en el mensaje, igual que a nivel comercial. Si tú no crees en el producto, no lo puedes vender. Por lo tanto, si tú lo has planificado, lo que haces es creerte y inspiras confianza en los demás, ¿de acuerdo? También utilizando las palabras de impacto positivo, que es importantísimo. Y lo tercero y último sería el pathos, que implique las emociones. Vamos a estar más tranquilos, vamos a estar más seguros, vamos a conseguir que la empresa disminuya accidentes, que mejoren beneficios, etcétera, ¿no? Yo creo que es importantísimo implicar las emociones en cualquier mensaje, porque las emociones son las que realmente generan lo que llamamos la memoria de largo alcance, la de largo tiempo. Está demostrado que hay memoria instantánea de trabajo, que es donde hemos dejado el bolígrafo, las gafas, etcétera, ¿no? Y la memoria de largo alcance, que se genera una proteína en nuestro cerebro porque hay una emoción. ¿Quién nos ha pasado? Por ejemplo, en septiembre del año pasado estaba yo en Cadaqués y el olor a pino me recordó cuando íbamos a coger piñas y a romper piñones cuando éramos pequeños, ¿no? O ese olor de la colonia de la abuelita, ¿no? Que mi abuela llevaba aquella colonia Milurgia y cuando huelo Milurgia automáticamente viene la cara de la yaya, ¿no? Es decir, las emociones son las que realmente nos hacen que memoricemos, que interioricemos las cuestiones. Hablando precisamente de emociones, muchas veces cuando surgen conflictos, ¿no? En cualquier relación laboral, es cuando las emociones salen a la luz, ¿no? Sí, señor. Entonces, pues bueno, para muchos técnicos de prevención o mandos intermedios que están, digamos, tienen adjudicado el papel de implantar una correcta política de prevención en su equipo, pues muchas veces surgen conflictos, ¿no? Bien derivados de un trabajador que no se quiere poner un EPI, que incumple reiteradamente las normas de seguridad, o incluso en reuniones con el Comité de Seguridad y Salud, donde a menudo surgen roces, ¿no? Exacto. Entonces, bajo tu punto de vista, un mando intermedio que tiene adjudicado este papel, ¿no? de integrar la prevención dentro de la empresa, ¿cómo debería afrontar esta resolución de conflictos que pueden generarse? Sí. Mira, una previa. Es curioso, ¿no? Pero la gente, si yo os preguntara qué tenéis más claro, lo que queréis o lo que no queréis, si lo pensáis, tenéis más claro lo que no queréis porque ya lo habéis probado. Entonces, lo que tenéis que hacer, un líder lo que tiene que hacer es decir, hay 4 cosas que no voy a permitir. Tenemos mucho más claro lo que no tenemos que hacer, más que lo que tenemos que hacer. Si yo os preguntaba antes, ya lo he probado, yo sé que lo que no quiero porque lo he probado, ¿no? Es la experiencia también, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es marcar muy bien el terreno de juego y, sobre todo, algo muy importante, no generar precedentes, no, hay que evitar los precedentes. Si alguien se salta la norma, ¿qué hay que hacer? Ven a verme, ven que te lo cuento. ¿Qué no has entendido de lo que tenemos que hacer? Es decir, hay que invertir tiempo también para explicar a las personas y hacerlas reflexionar. Es lo que utilizamos muchas veces como la técnica de la hamburguesa. Primero le dices, oye, mira, yo sé cuáles son tus competencias. No obstante, hay una que no puedo permitir, que es no utilices los EPIs. Está clarísimo. ¿Y por qué no utilizas? Y a partir de aquí pregunto para saber por qué no. Que me dé algún argumento
de peso para no llevar las EPIs. Es imposible, porque yo tengo los argumentos claros para decirle que las consecuencias de no llevar las EPIs pueden causar muchos problemas, tanto a él como a todos los demás, pero primero a él y a su familia. Por lo tanto, tengo que hacerle reflexionar. Es lo que diríamos la parte de coach del líder, ¿no? De hacer reflexionar a la persona. Si no entra por las buenas, tendremos que utilizar, pues bueno, lo que decimos el Estatuto de los Trabajadores, en el cual tendrás que, tendrás que amonestarle, no queda otra en este sentido. Primero porque es un mal ejemplo para los compañeros, pero hay que hacerle reflexionar sobre las consecuencias de no utilizar las EPIs. Esto es fundamental, porque además es una falta de respeto total y absoluta para él, su familia y para los demás, ¿de acuerdo? Y para la empresa. Por lo tanto, hay que invertir tiempo en eso, y sobre todo no generar precedentes, porque hay una cosa terrible. Me he permitido hacer esto y no pasa nada. Esto es lo que no se puede hacer, porque automáticamente los demás van a hacer lo mismo. Y entonces no puedo. Hay una serie de cuestiones que no se pueden permitir. ¿Por qué? Porque las consecuencias son desastrosas. Entonces hay que ser fuerte, hay que tenerlo muy claro. Saber lo que no se debe hacer, 3, 4 cosas, menos es más, y esto es importante. También es verdad que aquí podríamos entrar en los 4 conflictos más tópicos típicos de la empresa, que son, primero, fijaros, el conflicto latente. Todo el mundo sabe lo que pasa y nadie se atreve a meterle mano. Esto es desastroso. Eso es desastroso, porque cuando explota, ¿de acuerdo?, salpica a todo el mundo. Por lo tanto, el latente, el que sabe que todo el mundo hay un problema y nadie asume la responsabilidad, eso es terrible. El segundo sería el conflicto intrapersonal, que una persona sin argumentos o simplemente por convicción no se quiera poner los EPIs. Es un problema suyo, intrapersonal, ¿de acuerdo? Y ahí sí que tenemos que trabajarlo con él, pero vamos rápidamente, porque no puedes permitir que esto se alargue en el tiempo, en absoluto. Lo tercero sería el interpersonal, cuando ya hay conflictos entre 2 personas, ¿no? Esto es un problema por uno o por otro, y eso hay que evitarlo. Y el cuarto sería ya el intergrupal, el de equipo, ya cuando hay un clima laboral enrarecido, etcétera. Volviendo a la prevención, fijaros, cuando yo estoy en una empresa que se ocupa realmente de la prevención, estoy dando una imagen de respetabilidad, de reputación, de interés, de soporte, es decir, darle la importancia que tiene a esto, y además ahora a nivel psicosocial, imaginaros cuando hablábamos del estrés, etcétera, el adaptarse a una situación nueva y difícil es lo que tiene que hacer un líder. El líder tiene que estar constantemente adaptándose al medio, no puede seguir simplemente un mismo criterio cuando las políticas de empresa, la diversificación, a lo que estamos nosotros actualmente constantemente adaptándonos a un medio y a una situación, hemos de sabernos adaptar y ser, en este sentido, muy flexibles mentalmente. Muy bien, Javier, pues si quieres pasamos a alguna pregunta del chat, que ha habido asistentes que han puesto alguna. Mira, pregunta Lidia Hernández, relacionada con la última pregunta que te he planteado, pero un poco a la inversa, es decir, ¿cómo conseguimos implicar precisamente a un mando intermedio en el uso de EPIs cuando sus trabajadores están convencidos? Es decir, en este caso es al revés. Los trabajadores están convencidos, pero es el intermedio el que no propone, ¿no?, el uso de EPIs ni apuesta por ellos. ¿Cuál es la situación inversa? Bueno, no solo responsable del mando intermedio, es su jefe, el jefe del mando intermedio. Yo no puedo permitir que un mando intermedio me esté dando un mal ejemplo. Fijaros que la ejemplaridad es uno de los factores más importantes de un líder. Estaría bueno que yo viniera aquí a la fraternidad y os dijera, mañana todo el mundo a las 7 de la mañana aquí. Y yo llego a las 11 con el periódico debajo del brazo, ¿no? Fantástico, ¿no? Es decir, la ejemplaridad es básica y fundamental. Y el líder tiene que exigir una serie de normas que son, que son de obligado cumplimiento. Entonces, si el propio mando intermedio me está haciendo la cama, no lo puedo permitir, como comprenderéis. O cambias o te cambio. No queda otra. A veces hay que ser taxativo, ¿no? Pero vamos, es un fallo garrafal, porque automáticamente está generando el mismo la referencia
tóxica, es una referencia tóxica que no podemos permitir. También es verdad que os tengo que decir que muchas veces se generan mandos dentro del propio equipo a los cuales no se les da un barniz de formación con lo que se van a encontrar. Es decir, ¿cuántas veces hemos dicho que a veces tienes un buen comercial, lo haces director comercial, ya has perdido el mejor comercial y has ganado un mal director comercial? Porque no se le ha preparado, no se le ha informado, no se le ha formado. Es decir, también es muy diferente que te nombren jefe dentro de un equipo ya consolidado en el que has sido compañero a que te hagan, vengas de fuera, ¿no? Cambia muchísimo en ese sentido. Pero sobre todo la comunicación aquí es básica y fundamental, en estos aspectos. Y sobre todo el soporte del líder, de cualquier tipo de líder, Y el líder tiene que tener muy interiorizado la ejemplaridad. Tengo que ser ejemplar en lo que digo y en lo que hago. Es lo que llamamos la coherencia, ¿no? La coherencia. Sin duda. Pregunta también David Revillo, ¿cómo influyen las capacidades intra e interpersonales en el liderazgo emocional? Pues mucho. Las capacidades intrapersonales, ahí tenemos la confianza en uno mismo, la seguridad, el optimismo, la proactividad, la actitud positiva. Fíjate, cuando hablamos de optimismo o pesimismo, ¿no? El pesimista pierde toda iniciativa. En cambio, el optimista dice, no, ya lo tengo. Fijaros cómo cambia, ¿no? La proactividad, hacer acciones para que las cosas sucedan, importantísimo. Anticiparse y predisponer correctamente al personal. Todo esto forma parte de las capacidades intra, el conocimiento de uno mismo, la actitud, la proactividad, la adaptabilidad, la automotivación, que es la motivación interna o endógena. Y por otro lado tenemos las capacidades interpersonales, que ahí entra el lenguaje, la forma de decir las cosas, la persuasión, la asertividad, la gran compañera de viaje, la empatía, el estilo. Cada uno tenemos un estilo diferente. Fíjate que ahora en las empresas se dan 4 generaciones trabajando conjuntamente. No es lo mismo dirigir a un señor de 50, 60 años a un chaval de 22. Por lo tanto, tienes que saber cuál es el perfil psicológico de cada uno de las 4 generaciones, ¿no? La baby boomer, la X, la millennial y la Zen, ¿no? La centennial ahora, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene un perfil diferente y tú tienes que conocer esos perfiles. La gente X va más por el proyecto, la gente más mayor está más en el tema de la seguridad, pero pueden ser unos grandes mentores. Hay que sacar el jugo de la experiencia de estas personas. Cuando juntamos talento y experiencia, la bomba es magnífica. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo pienso que es importante tenerlo en cuenta. Las dos capacidades inter e intra ha de haber un equilibrio, ¿eh? La palabra fantástica es equilibrio, pero bueno, todos también a veces nos podemos desequilibrar un poquitín. Es bastante humano, ¿no? Bueno, para ir terminando, pregunta Leidegarde que si hiciéramos un retrato robot de una persona con elevada inteligencia emocional, ¿sí? ¿cuáles serían sus rasgos más característicos que lo definen? Y por el contrario, una persona con poca inteligencia emocional, si puede adquirir esa competencia con el tiempo a base de irla entrenando. Sí. Hoy tanto, querer es poder y además hay que creer, ¿eh? Quiero decir, fijaros, si nosotros ahora hacemos una mini regresión de todo lo que hemos aprendido vosotros durante estos años, bueno, no acabaríamos nunca, ¿no? En la empresa nos desarrollamos tanto como profesionales como personas, ¿no? Entonces, los comportamientos los vamos adquiriendo siempre y cuando tengamos la suficiente autocrítica. Yo tengo que ser consciente de mis limitaciones y de mis competencias. De mis competencias, el ICAI, ahora está muy de moda, pues mis competencias tengo que saber cuáles son, pero también cuáles son mis limitaciones. Para eso tengo o a Natalia, o a María del Mar, o a Ángel, que tiene otras competencias que yo no tengo. Esta es la base del equipo, que es la complicidad y saber perfectamente lo que tú tienes, Carlos. Yo conozco cuáles son tus motivaciones y tus competencias y yo me voy a apoyar en ellas y tengo que conocerlas. Por lo tanto, lo primero es el autoconocimiento. Aunque voy a decir, si me dejáis esto es cierto, ¿eh? En el año 76, me parece que era en un congreso de psicología en Córdoba, el lema era «Conócete a ti mismo». Y un cachondo con un spray puso una coma y ponía «si tienes cojones», con perdón, ¿eh? Quiero decir, fijaros que el cachondo, ¿no? Dice, claro, conocerse a sí mismo es un acto de valentía, pero también es un acto de reflexión.
Entonces, yo conozco el autoconocimiento es básico y fundamental. Y no pasa nada por no tener una competencia, no pierdes ninguna autoridad por ello, ni mucho menos. Lo segundo también que yo creo que es importante es lo que decíamos del autocontrol. El tener el control sobre la situación es importantísimo. Si tú no controlas la situación te controla a ti. Y es cuando se genera el descontrol. Y esto genera estrés, ¿de acuerdo? Y luego lo que os decía del challenge, ¿no? Que para mí todo es un reto. El reto es, me causa estímulo, me causa motivación interna, ¿no? Y la motivación interna es lo que mueve todo, ¿eh? Ahora, eso sí, la motivación externa es necesaria. Yo empecé a trabajar muy joven, con 14 años, y me acuerdo que el jefe siempre me llamaba para decirme lo mal que lo había hecho, pero nunca me había llamado para decirme qué bien lo había hecho. Entonces tenemos que también trabajar, reforzar las conductas positivas, ¿no? Que a veces nos olvidamos. Yo creo que es necesario, porque todos necesitamos un poco de gasolina, ¿no? Entonces, que nos reconozcan también las cosas positivas. Tengo el derecho de subrayar las negativas. Si solo te digo las negativas, al final te estoy hundiendo en la miseria. Entonces, ahí entra también la parte, podríamos psicólogo, saber cuándo conectarte o interconectarte, interrelacionarte con las personas, ¿no? Y además en la vida hay muchas etapas, ¿no? Positivas y negativas, y esto también nos afecta emocionalmente. Muy bien, Javier. Pues, sí, ¿no? Me iba a decir que todo lo que has hablado hoy daría para hablar mucho más. Cada uno de los temas que has tratado sería para hablar mucho más minutos de lo que hemos hablado hoy. Ha sido todo muy, muy, muy interesante. Y, pues sí. Y bueno, en mi nombre y en el nombre de Fraternidad Buprespa te agradecemos los minutos que has compartido con nosotros. Nada, un placer. Compartir también lo que hace es autoestimularte, ¿no? Poder compartir lo poco que sabes, como decía Aristóteles, solo sé que no sé nada. Pero cuando puedes compartir lo poquito que sabes, pues es mucho más agradable, ¿no? También te genera lo que decimos satisfacción, ¿no? La implicación emocional de la satisfacción que es fantástica, ¿no? Oye, pues ha sido un placer también estar con vosotros, ¿eh? Y bueno, aquí me tenéis para cualquier cosa. El placer ha sido nuestro. Bueno, voy a dar paso a Natalia, que va a cerrar este Frater Talk. Natalia Fernández Laviada, que es nuestra subdirectora general de Prevención, Calidad y Comunicación. Y comunicación. Efectivamente. Comunicación. Sí, así, sí. Bueno, yo siempre acabo haciendo un resumen o intento hacer un resumen de lo que ha dicho nuestro magnífico conferenciante, que en tu caso me has dejado tan sumamente abrumada que no sé si voy a ser capaz de hacer un resumen de tantos titulares que nos has podido dar en tan poco tiempo. Yo invito a todos a todos los que nos están escuchando, luego lo llegamos a YouTube, que se metan en tu LinkedIn, que contacten contigo. Me encanta ver, porque además utilizas mucho lo de visual, que también me gusta mucho, entra mucho más las cosas por los ojos que por lo que leemos, y pones películas, con las películas luego haces un artículo, lo hilas todo muy bien. Correcto. Invito a todos y a todas, por supuesto, a que se metan en tu LinkedIn y vean y aprendan de un maestro como tú. Yo, algunos titulares que he cogido, me he dejado lo de... Nada, Javier, un placer. Lo de la estrategia, la intrategia, lo de la extra para los resultados, que parece que es lo único que tenemos aquí, ¿no? Números, datos, Excels, y luego no nos damos cuenta de lo importante que es la intrategia. Claro. Lo que has contado de ordenarnos por dentro, ¿no? Que está muy bien el negocio con los clientes, liderazgo bien dirigido, que has hablado muchísimo sobre el liderazgo, me ha encantado todo. Efectivamente, como decía Carlos, cada una de las cosas que nos has dicho da para muchísimo. Y me ha gustado lo del líder termostato, que me lo he apuntado aquí. Mi equipo sabe que yo soy mucho de utilizar conceptos como el efecto croqueta y cosas de estas. Cuando utilizamos muchas cosas para hacer un proyecto, pues el líder termostato va a ser otra de nuestras palabras. Porque es un líder, efectivamente, que mantiene calentito el ambiente, pero no hierve a la gente y, por otra parte, tampoco la estresa. Así es. Lo he pillado. Lo del líder termostato lo vamos a poner. Otra cosa que me ha quedado clarísima es cuántas veces has hablado de la comunicación, ¿no? De lo importante que es la comunicación. Has dicho que el 90% de los conflictos vienen de la comunicación. Fíjate, de una comunicación mal. Es verdad, lo piensas y es así. ¿Cuántas veces los problemas vienen por ahí?
porque no. También es verdad que nadie nos ha explicado esto y tiene que ver con lo que has dicho de si el líder se hace o no se hace, ¿no? Tenemos la suerte de que, como nos has explicado, la comunicación la vamos a poder aprender porque nacemos con 3 claves, ¿no? La capacidad analítica, la que tengas de comunicación o de relación, pero que luego con tu comportamiento, con tu inteligencia emocional, con tus charlas, con tu coach y con tu ayuda, podemos conseguir líderes sanos. Aquí hablamos mucho de líderes saludables, ¿no? De líderes que, además de esa personalidad innata que tengan, sepan trabajar el carácter para ser mejores, ¿no? Eso también me parece muy interesante. Luego, me has hablado de las diferentes clases de líderes, que lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que es el autoritario, que es el demócrata, que es el compañero, que es el... Me ha parecido muy interesante cuando has dicho que en realidad es el líder, para mí, lo llevaría al líder adaptativo. Realmente tú no tienes que ser siempre compañero, ni siempre demócrata, ni siempre autoritario, sino que tienes que ser un líder adaptativo, que sepas, como has dicho tú, tener agilidad para, dependiendo de las circunstancias, adaptarte a la situación, ¿no? De las personas y de los poderes. Muy importante, un líder adaptativo. Luego, cuando has hablado de la influencia del liderazgo, ¿no? De ser un líder que tiene que gestionar, y es verdad, gestionar papeles, siempre digo, bueno, con respecto a todos los trabajos, por supuesto, pero no es lo mismo estar todo el día metiendo facturas en un ordenador que gestionar personas. A mí me parece lo más apasionante, pero lo más complicado es gestionar personas, ¿no? Señora. Y también me ha apuntado lo de menos qué y más cómo, para todos, que se nos quede aquí también grabado, ¿no? Menos, venga, que cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar y cómo lo vamos a gestionar. También nos lo hemos apuntado. Luego, claro, cuando has hilado el estrés a la falta de... no a la falta de tiempo, también me parece un concepto muy interesante. Que a veces parecemos que estamos estresados porque no me da tiempo, porque vamos corriendo siempre, ¿no? Y cuando has dicho tú, no tiene tanto que ver con eso, sino con, como lo has hilado al COVID, con los cambios, con la incertidumbre, con la inseguridad y con al final el descontrol. Y es verdad, eso es lo que más estrés nos genera, ¿no? Luego, cuando has hablado de las 3 Cs, del challenge, de que todo es un reto, es verdad, en esta vida estamos así, ¿no? Y qué bonito, no hablar de marrones, sino de retos, ¿no? Decir, bueno, esto no es un marrón, esto es un reto y lo vamos a sacar entre todos sin problemas. ¿Cómo? Con compromiso, que lo has dicho la otra C, ¿no? Es imposible sacar nada adelante sin compromiso. Y luego, algo que me lo he apuntado personalmente, dentro de mis limitaciones, el tema del autocontrol, la templanza, o sea, todo lo que tenga que ver con saber autocontrolarte en el sentido de tener esa templanza y esa necesaria serenidad muchas veces, ¿no? Para estar en todas estas cosas. Luego ya cuando has hablado de mujer y liderazgo, pues ya me he venido arriba. No sé si he apuntado bien el libro. ¿Has dicho Cerebro de Rey? ¿O cómo era el libro? Sí, el cerebro del rey. El cerebro del rey. Vale. Del rey. Nolask Akarim. Vale, pues nos lo vamos a apuntar ahí en el chat, porque en esta subdirección está hay muchísimas mujeres muy buenas y muy líderes. Yo sí que había escuchado lo del cerebro límbico, la parte esta de la corteza orbitocentral, he dicho precisamente de la triple fibra y todo, ¿no? Yo lo llamo, y ayer se lo comentaba a Silvia, a una directiva, yo lo llamo el sentido arácnido. Entonces, cuando nos da el sentido arácnido, es que de repente se te encienden, se te da alguna luz y dices, bueno, por aquí o por allí, ¿no? Adelantándote a veces a las cosas. También, yo de las 95.000 palabras y el uso de las 700, también nos da mucho que pensar. Mucho que pensar y mucho que leer. Desde luego. Y ya por terminar, pero vamos, que he dicho tantas cosas, cuando hablas de la inteligencia emocional, que dices, bueno, es del 94, claro, de Daniel Goleman, cuando empezamos con todo esto, pues fíjate, la ley de prevención de riesgos laborales es del 95. Sí. Y ahí andamos, ¿no? Ahí andamos también intentando capear conflictos y resolver los temas. Bueno, pues
es que tengo aquí apuntadas no sé cuántas cosas más, cuando has hablado también de interiorizar, de predisponer, de formar, del tema precisamente para la prevención, ¿no? Has dado las claves, nosotros lo trabajamos a través de Visión Cero, con una campaña de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, y efectivamente esas son las bases y las reglas también de Visión Cero, o sea que las has clavado de alguna manera. Y bueno, no sé cuál más decir, lo de no quiero y quiero también lo has explicado perfectamente, y al final has dado muchas claves de lo que tiene que ser un líder, ¿no? Un líder coherente, un líder que sea muy comunicativo, un líder grupal, un líder generoso, un líder que tenga empatía. Bueno, un prohombre, no hay, de que viene de prohomine, no hay lo mismo en mujer. Cuando se habla de un prohombre, siempre también en masculino, no hay una, o si no tú me corriges, no hay una palabra que sea lo mismo para decir una gran mujer, ¿no? Hay un prohombre o esa situación de un hombre que tenga todas estas capacitaciones. Bueno, sabemos que no tenemos todo esto, pero sí sabemos que podemos trabajarlo y que profesionales como tú nos puedes ayudar a hacerlo. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Conferencia fantástica. Un gran resumen, fantástico, Me lo curro. Fantástico todo lo que te has apuntado, puedes hacer la conferencia, te lo has currado bien, fantástico, te felicito. Y lo que comentabas tú antes de la mujer y del hombre, ¿no? Quiero decir que yo he trabajado tan a gusto con las señoras que me encanta. Y yo creo que gracias a ella se ha desarrollado también mi instinto femenino. Yo a veces también hablo como Podemos. Me digo, hoy estoy cansada. Quiero decir, estoy cansadísima, ¿no? Quiero decir que en ese sentido creo que también con la edad vas asumiendo más esos pequeños detalles que yo creo que son muy importantes. Y esa intuición femenina, yo tengo una envidia total y absoluta, porque vamos, sois capaces de anticiparos antes que nosotros, en muchos aspectos, y yo de verdad yo ya no veo, no diferencio entre hombre y mujer, veo personas, nada más que personas. Exacto. Y además yo creo que es fundamental solo ver personas, ¿no? Que es Exacto. Lo que somos. Aunque Jerry Lewis decía que había dos clases de seres humanos, gente y personas. Entonces lo que hay que hacer es ser persona. Eso también es bueno. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues nada, pues ya para terminar, como siempre, para vosotros, para preparar la siguiente jornada, y como ocurre con nuestras series favoritas en Netflix o en televisión, bueno, pues en junio llega nuestro último capítulo de la temporada de Frater Talk. Pero tranquilos, porque volveremos en septiembre. Será un descanso corto, solamente en el verano, en julio y agosto, pero en septiembre volveremos. Y para este fin de temporada, y sin querer hacer ningún tipo de spoiler, en junio vamos a hablar y vamos a abundar en muchos de los conceptos que nos ha contado Javier, que se han debatido también en otros Frater Talks, y en este caso lo vamos a hilar a la felicidad. La felicidad es un medio, es un fin, realmente tiene que ver con la calidad mental o es al revés. Se puede trabajar también la felicidad, como hemos visto ahora el resto de las emociones, cómo afectan los riesgos psicosociales a la felicidad, al clima laboral, al termostato del líder. Vamos a ver todo esto el próximo día. Seguramente la pandemia, y esto nos ha pasado a todos y lo hemos hablado, nos ha cambiado mucho los valores, nos ha cambiado y nos ha hecho reflexionar sobre muchas cuestiones, ¿no? Algo y situaciones que nos parecían muy importantes ahora han pasado a un segundo término. Entonces vamos a hablar de todo esto. Vamos a tener como invitada a una de las personas pioneras en hablar abierta y francamente sobre la felicidad. De hecho, fue la primera gerente de felicidad en una empresa, la doctora Paloma Fuentes, directora de Suma Felicidad y directora del Máster Indoor de Neurofelicidad Individual y Organizacional. Será el próximo 25 de junio a las 10 en nuestro Frater Talk 12+1 para los que sean supersticiosos, y que tendrá por título Felicidad, vacuna contra los riesgos psicosociales. No faltéis a la cita, muchísimas gracias, os esperamos, mucha salud mientras tanto y cuidaros.